Bien, la porción que hemos leído el día de hoy es una porción que se encuentra en varios capítulos del libro de Mateo y otros libros, en el 6 y el 7 específicamente en Mateo, y que todo esta predicación del Señor se denomina el Sermón del Monte, muy famoso porque lo tocamos frecuentemente, el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo había iniciado su ministerio en toda la región alrededor de Jerusalén. Él había iniciado su ministerio y recorría ciudades en Galilea, Decápolis, Jerusalén y al otro lado del Jordán, nos lo dice Mateo 4:25. Todos los que en ese momento se encontraban en el Sermón del Monte eran judíos. La mayor parte eran judíos, pudo haber algo que, pero la mayor parte eran judíos. Y entre esa multitud de judíos que se encontraban ahí, a los pies de Jesús, se encontraban muchos fariseos y escribas que habían ido a escuchar a Jesús también. Los fariseos y los escribas, hermanos, eran los maestros, los guías, los que enseñaban al pueblo de Israel. La mayoría de todos esa multitud habían crecido en la enseñanza de estos escribas y fariseos y habían practicado las enseñanzas del libro de la Torá. ¿Han escuchado la Torá? O sea, el libro de Moisés. Gente que desde su infancia había aprendido los 10 mandamientos y muchos más, los 10 mandamientos, pero que habían aprendido en su infancia ellos, y toda esta gente se esforzaba por cumplir la ley para de esa manera agradar a Dios y ganar su aprobación. Había pensado preguntar que me dijeran los 10 mandamientos, pero mejor no lo pregunto, ¿verdad? Quiero llamar a su atención, aunque lo dicen los versículos anteriores, la manera en que Jesús inicia su ministerio. La manera en que Jesús inicia su ministerio es con una frase bien interesante, impactante. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo vemos en Mateo 4:17, que el Señor no inicia su ministerio en Israel como: hola, ¿cómo están? Soy el Mesías que han esperado por generaciones, ya llegué. No, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra nos dice, o la porción de la palabra que dice es: viendo Jesús la multitud que lo seguía, subió a un monte y de ahí comenzó a enseñarles. Tuvo que haber un lugar alto porque pues en ese tiempo no había el equipo de audio, pero sí había el equipo de audio natural del Señor, y tuvo que buscar un lugar para que llegara el mensaje, para que lo escucharan. Pero Él se sentó ahí para enseñarles. Y muchos de los que sentaron ahí habían escuchado a Jesús cuando Él iniciaba el ministerio, iba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos habían escuchado, ¿verdad? Y lo habían seguido. Pero también, ¿verdad? Muchos de los que le habían escuchado y que estaban en ese día, sobre todo los fariseos y los escribas, se han de haber dicho: bueno, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Si nosotros enseñamos la ley de Moisés, nosotros la llevamos en práctica y todos los días, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y muchos de los que estaban ahí seguramente, como Jesús ya era un maestro reconocido, estaba teniendo fama, iban a ver qué más podían aprender. Pero cuando Él dice la palabra arrepentidos, dice: bueno, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Y quiero decirles que no era fácil, era una cuestión que realmente fue en todo el ministerio del Señor que tuvo esta situación con los doctos o los estudiosos de la ley. Por ejemplo, acompáñenme al capítulo de Juan, al libro de Juan, al capítulo 8, y vemos como detalle una de esas situaciones donde el Señor, en Juan capítulo 8, versículos 31 al 33, tiene una conversación con los fariseos. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y le respondieron los que habían creído en él: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo traigo lo quiero mencionar porque quiero decirles que es una parte importante de lo del ministerio del Señor, que cuando Él se sienta en ese monte, está entre aquellos que se sentían el pueblo santo, el pueblo escogido. ¿Cómo Jesús, un simple carpintero o hijo de un carpintero, se atrevía a decirle a ellos que se arrepintiesen? Como si ellos practicaban la enseñanza del libro de Moisés, que Dios mismo le había declarado a Moisés para su pueblo, para que lo llevara a cabo. Eran tan fieles en cumplir la ley, que diezmaban, dice el Señor, la menta, el eneldo y el comino, o sea, hasta las semillas más pequeñas. Eran tan rigurosos que habían hecho inclusive más ordenanzas. Uno, el lavamiento de manos. Eran muy estrictos en guardar el día de reposo y muy estrictos en guardar las fechas de Pascua, por ejemplo. Ellos eran estrictos en guardar la enseñanza que había en el libro de Moisés, en la Torá. ¿Cómo y de qué tendrían que arrepentirse? La palabra arrepentirse, hermanos, tiene muchos significados. Ya lo hemos visto aquí en muchas circunstancias, pero generalmente se puede aplicar también hacia rectificar a algo que no está bien hecho. Por ejemplo, cuando un arquitecto está construyendo y ve que una columna no quedó bien, le quedó medio chueca, se arrepiente. Entonces tiene que corregir la columna. La palabra arrepentimiento tiene muchos significados y ese pudiera ser. Después de que el Señor les llama al arrepentimiento es cuando Él les presenta el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte que hoy no vamos a ver toca muchos puntos que ellos habían aprendido en la ley de Moisés. Algunos contradecían, pero algunos iban ahí. El adulterio, el divorcio, los enemigos, temas que no eran ajenos a ellos. Seguramente lo que estoy hablando el día de hoy, porque veo algunas caritas nuevas, son temas ajenos a alguna gente de la que está aquí el día de hoy. Así es de qué está hablando, ¿no? Son temas que hemos estudiado en la palabra del Señor porque venimos seguido a la iglesia. Y seguramente estos judíos que iban a las sinagogas estaban acostumbrados a lo que Él estaba enseñando. Pero había algo nuevo. Hay 3 puntos de la lectura del día de hoy que el Señor toca en este mensaje. 3 puntos, y de la lectura los 3 primeros quisiera yo resaltar que toca el Señor, que son la limosna, sobre el ayuno y sobre la oración. Acciones muy importantes en la vida del pueblo y que el Señor le decía que llevara a cabo su pueblo, o los que se decían su pueblo: la limosna, el ayuno y la oración. ¿La limosna para qué era? Porque el Señor instruía que ayudaran a su prójimo, y era dar limosna para ayudar al prójimo. ¿Por qué el ayuno? Porque el Señor les instruía que había que abstenerse de todo aquello que los distrajera de la atención hacia el Señor, por eso ayunaban. La oración, les instruía el Señor que oraran, porque de esa manera establecía una relación íntima con su Señor. Entonces el Señor toca estos 3 puntos para recordarles de lo que hablaba también la ley de Moisés: la limosna, el ayuno y la oración. Y seguramente, hermanos, gran parte del pueblo de Israel y de los que se encontraban ahí estaban cumpliendo al pie de la letra todo lo referente a la limosna, el ayuno y la oración. Seguramente la mayoría lo estaba cumpliendo, pero todo, hermanos, se había vuelto en ese momento una práctica meramente religiosa. Se había vuelto todo eso, hermanos, un rito con solemnidad, porque eran muy solemnes, pero era un rito al fin.
y que ese rito se había vuelto más para satisfacer su ego y vanagloriarse ante los demás, que era un rito para sentirse con el derecho de ser justificados delante de Dios, que acciones para agradecer a Dios por la misericordia que había tenido en su vida, o para reconocerle, como ellos clamaban, el Dios de Israel. El pueblo de Israel se creía merecedor de las bendiciones de Dios por cumplir las obras de la ley. Pero también, hermanos, el día de hoy, ¿cuánta gente que es llamada al arrepentimiento se cree que es buena? ¿Cuántas veces que compartimos el Evangelio y le decimos arrepiéntete? La gente, ¿qué? Yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no violo, yo ayudo, y la gente lleva a cabo obras para justificarse o sentirse bueno. No cambia mucho en lo que estamos hablando de hoy. Arrepentíos. El mismo llamado resuena hoy en nuestros oídos. Arrepentíos. Pero la gente, como ese pueblo de Israel que se había vuelto soberbio al cumplir las obras de la ley, el llamado es al día de hoy de muchos de nosotros que por pensar que estamos cumpliendo con ciertos ritos religiosos y acciones, nos sentimos justos delante de Dios. Arrepentíos. Es un llamado en todo momento y en todo tiempo. Mucha gente que nace en un hogar cristiano, hermanos, se siente automáticamente parte del pueblo de Dios. Pero es como si uno nace en una cochera, automáticamente no se convierte en un coche, ¿verdad? Entonces, mucha gente, por el hecho de nacer en un hogar cristiano, se siente parte del pueblo de Dios. Pero también muchas veces, algunos de nosotros, por la práctica continua de ir a la iglesia, nos sentimos parte del pueblo de Dios con derechos, como si fuera por nosotros que hubiéramos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Cuando llegamos a esa etapa, hermanos, y quiero rogarles, prestemos atención, cuando llegamos a esa etapa donde nos sentimos justos, piadosos, y que cuando salimos por el pasillo casi flotamos, ¿verdad? Debemos de considerar que nosotros estamos aquí por misericordia. El pueblo de Israel en ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor les llama a arrepentirse, les habla a reconsiderar por qué estaban llevando a cabo esas acciones, por qué estaban dando limosna, por qué estaban ayunando, por qué estaban orando. Pero la palabra arrepentirse llega a nuestros días, a nuestros oídos, para reconsideremos a qué venimos a la iglesia cada 8 días. ¿Para qué entonamos los cantos que entonamos cada 8 días? Arrepentíos, reconsideremos lo que puede estar mal formado para reconsiderarlo, ¿verdad? Para rehacerlo y retomar el rumbo correcto. Quisiera llamar su atención a un detalle más de la lectura de hoy, por lo que les pido regresar al pasaje en Mateo 6. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des tu limosna, no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice el Señor, entra en tu recámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre
sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Antes, hermanos, los judíos oraban en voz alta y levantaban las manos y se cubrían su cabeza. Era la costumbre de orar. Ahora ya lo hacemos en secreto, pero esa es la costumbre. Quiero pedirles, hermanos, que de la lectura que hicimos nuevamente en ese capítulo 6, marquen en sus Biblias, si tienen la oportunidad, los versículos 3, 6 y 17. Versículos 3, 6 y 17. Cada uno de estos versículos tiene la frase, pero tú, ¿cuándo? Cuando des limosna, pero tú cuando ores, pero tú cuando ayunes. Y quiero que notemos, hermanos, que habla a nuestro corazón en lo individual. A Alejandro, a Jorge, a Sarita, ya no me acuerdo, Víctor. Entonces, habla, pero tú, Gabriela, cuando ores, entra en lo secreto y ahí ora, porque tu Padre te escucha en lo secreto y te recompensa en público. Es importantísimo, hermanos, que señalen esos versículos y que por favor circulen la palabra tú y la cambien por yo. Pero yo cuando dé mi ofrenda, pero yo cuando ayune, pero yo cuando ore. Porque entonces, hermanos, lo vamos a hacer personal. El Señor no quiere que llevemos a cabo rituales religiosos, ni ritos, ni fiestas sin sentido. Si quiere que nos congreguemos, si quiere que recordemos la Pascua, si quiere que recordemos el día de Pentecostés, si se agrada que recordemos el día de resurrección, pero con sentido, con conciencia, con raciocinio. Hoy estudiamos en la mañana que dice, y vosotros cuando presentéis vuestro cuerpo, que es vuestro culto racional, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor quiere que le rindamos culto racional. Dice, el Señor nos demanda nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. El Señor no quiere posturas espirituales ni posturas religiosas. Repito, el Señor demanda nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan de los mandamientos, verdad? El primer y gran mandamiento, que era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus almas y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que demanda el Señor. Por eso, hermanos, es tan importante que subrayemos esos versículos, y cuando diga, y cuando tú, cámbienlo, digan, cuando yo ore, cuando yo dé mi ofrenda, cuando yo ayune. El ayuno, hermanos, que ahora no llevamos a cabo, que es dejar de comer, debemos de ayunar de cosas, hermanos, que nos alejan de Dios. Puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestra familia, puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser ayunar de aquello que distrae nuestra atención del Señor y decir, el día de hoy lo dedico al Señor y no me va a distraer esto, porque lo voy a dedicar a Él, mi relación con Él, mi oración con Él. Miren, hermanos, no es malo que intercedamos unos por otros. Es bueno, porque el Señor dice que somos una familia y que debemos interceder los unos por los otros. Pero no es correcto, hermanos, cuando pedimos que los demás oren por nosotros, porque no sentimos que vamos a orar, que van a ser escuchadas nuestras oraciones. Si ustedes desarrollan esa relación personal con Dios, el hábito de la oración, ¿saben qué?
Oren, el Señor los escucha, oren en secreto. A mí algunas veces me dicen algunos amigos, oye, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Y mi respuesta es, mira, la distancia entre tú y Dios es la misma distancia, que es la distancia de mis rodillas al suelo. Quiere decir que si yo me postro a orar, Dios me va a escuchar. Pero a veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a llevar a cabo muchas actividades, muchas cuestiones que le dan un sentido de espiritualidad o religiosidad a nuestra vida, o que satisfacen nuestra comezón del perdón, pero no queremos comprometernos a hacerlos en lo individual, hermanos. Dice la palabra del Señor, es mejor dar que recibir. Es mejor dar apoyo. Cuando alguien pide oración, es mejor orar por el otro a que oren por ti. Es mejor apoyar al que está en necesidad, que te ayuden a ti. Es mejor interceder, pero eso requiere, queridos hermanos, de una relación personal y de una siembra de semilla que dé fruto para honra y gloria al Señor. Esos judíos que estaban a los pies del Señor habían escuchado la palabra arrepentíos, y muchos se habían dicho, ¿de qué? Pues de que todo lo que haces lo estás haciendo para tu vanagloria. Gulp. No podían más que ir y doblar sus rodillas y decir, Señor, tú eres el Señor, tú sabes. Pero eso, hermanos, que pasó hace 2000 años, pasa hoy. Y pasa hoy en muchas congregaciones y denominaciones, donde nos hemos vuelto tan espirituales, tan puros, que flotamos, hermanos. Quiero decirles que no. No podemos dejar de reconsiderar que hemos llegado a los pies de Jesucristo por su sacrificio en la cruz, por su misericordia, por su bondad. Y arrepentíos resuena en nuestros oídos el día de hoy. Hoy resuena en nuestros oídos porque el mundo necesita que se le diga arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si yo cultivo mi relación con el Señor en lo íntimo, en lo privado, donde no puedo engañar al Señor, porque yo cuando llegue y llore en lo íntimo, hermanos, no sé que estoy frito. Él ve mi corazón. No puedo engañar a Dios. Cuando voy en lo privado y lloro, sé que voy a abrir mi corazón y estoy ante el que me ve desnudo, en mi alma y mis pensamientos, y no puedo engañarlos, porque Él ve las intenciones más profundas de mi corazón, de mi mente. Por eso, hermanos, el Señor Jesús da esta enseñanza. Sí toca muchas cuestiones que habían en la Torá, en la ley de Moisés, pero ahora la enseñanza es tú en lo privado, tú con reflexión, tú con entendimiento. La palabra dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces, hermanos, hacemos las cosas para fanfarronear, para sentirnos mejor que los demás. Muchas veces por una rivalidad egoísta que no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios. Arrepentíos. ¿Cómo va esa columna? ¿Qué tengo que enderezar? Y muchas veces, hermanos, la mayor, siempre, yo no puedo enderezar esa columna. Tengo que depender de aquel que murió en la cruz por mí, para que a través de la acción del obra del Espíritu Santo me dé sabiduría para enderezarla. Y es lo maravilloso, hermanos, que cuando no tengo fuerzas, Él me da fuerzas para hacerlo. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero puedo ver dónde voy caminando equivocado y el Señor me va a decir por dónde ir. Todo lo puedo. Puedo buscar su luz y su guía y Él me responderá y Él obrará en mi vida. ¿Es tu diario vivir, hermano, un vivir agradecido al Señor? ¿Las obras que llevas a cabo son para honrar al Señor o para parecer más espiritual que los demás? ¿Estás buscando cada día ser sal de esta tierra y luz de este mundo?
Yo quiero pedirles, hermanos, que tengamos presente la instrucción que el Señor nos da en Miqueas 6:8. Ya todos se lo saben, pero quien no se lo sepa, busquen Miqueas 6:8. Quiero por favor que todos leamos en voz alta Miqueas 6:8. Miqueas está en el Antiguo Testamento. Miqueas 6:8. Si ya lo tienen, quiero pedirles que lo leamos al unísono. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hoy Jesucristo te hace ese llamado. Hoy Jesucristo hace igual que 2000 años, te hace el llamado: arrepiéntete, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Miqueas 6:8. Hoy Jesucristo te ofrece el perdón y la salvación, no por tus buenas obras. Hoy Jesucristo te ofrece perdón y la salvación por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él pagó por tus pecados. ¿Ya te has arrepentido y has aceptado la obra salvadora de Jesús? Bienaventurado eres. Pero recuerda que no es por tus obras, como esos judíos que pensaban que tenían el derecho de decir ante Dios: soy justo porque yo cumplo la ley de Moisés. Cuidemos, hermanos, de no considerarnos demasiado justos. Cuidamos, hermanos, de no pensar que la obra de la cruz fue insuficiente. Y por eso, hermanos, nosotros no llevamos a cabo mandas ni nada más. El sacrificio de Jesús fue completo para nuestra salvación. Y hoy Jesús te está diciendo: arrepiéntete. Si no conoces de Jesús y no había escuchado, te invito el día de hoy a que digas: Señor, me arrepiento porque mi vida no está derecha. La columna que estoy haciendo no va bien, me arrepiento, perdóname. Enséñame a cómo llevar mi vida conforme a tu voluntad. ¿Ya te has arrepentido? Bienaventurado. Ahora es tiempo, hermano, de que tú cuando des limosna, de que tú cuando ores, de que tú cuando ayunes, lo hagas para establecer una relación íntima, personal, fuerte con tu Dios y Señor, que te lleve a dar frutos para su honra y su gloria. Que el Señor los bendiga, hermanos.